momento. Listo, ahora sí estamos grabando, ahora sí vamos a seguir con nuestra clase, ¿no? Muy bien, entonces te decía que oraciones incompletas es genial porque te va a dar la oportunidad de poder resolver algo, algo incógnito, ¿no? Algo, algo que se ha eliminado a propósito y la idea es tratar de calzar la palabra correcta, ¿no? De forma que no se vea alterado el sentido de la oración y sobre todo que tenga lógica, ¿no? Entonces, eso es oraciones incompletas. Es genial, ¿ah? Te va a encantar, a mí me encanta este tipo de ejercicios. Y obviamente demanda mucho los prerequisitos, ¿no? ¿Cuáles son los prerequisitos para resolver esto? Siempre lo comparo con un mecánico, ¿no? O sea, eh, yo tengo mi carro y lo voy a llevar y voy a llevarlo al mecánico, y obviamente el mecánico tiene que saber arreglarlo, ¿no? Es mecánico porque tiene experiencia, porque tiene estudios, en fin. Si este no tuviera los conocimientos previos, no podría arreglarlo. Es igual en oraciones incompletas. ¿Cuáles son los conocimientos previos? Pues el leer, definitivamente, ¿no? Porque aquí vamos a hablar mucho de las oraciones. Necesitamos definir qué es una oración. Entonces, ¿qué son oraciones incompletas? Estoy seguro que compartes este concepto que dice ahí, ¿no? Se denomina así a las oraciones que, teniendo un sentido integral, originalmente, se ha eliminado una palabra o más palabras, ¿no? ¿Cuántas palabras como máximo se pueden eliminar? En mi opinión, yo creo que solamente se pueden eliminar máximo dos. O sea, dos palabritas para que el estudiante o la persona que haga esto pueda encontrarlas, ¿no? Porque si son más de dos, o he visto ejercicios, por ejemplo, que hasta eliminan tres. Si son tres, como que el sentido ya se perdió, pues, ¿no? O sea, ya el estudiante no va a poder intuir, no va a poder ver los elementos para poder reconstruir la oración. Entonces, en los ejercicios que yo voy a proponer para el examen, va a ser uno o tal vez en algunos casos dos, pero tres no, porque tres, en mi opinión, ya es demasiado abstracto la oración y obviamente la respuesta no va por ese caso, ¿no? La idea es que el estudiante vea el ejercicio, la premisa, y a través de los rastros verbales pueda resolverlos. Entonces, si se elimina más de tres palabras, ya no tendría ningún rastro y el estudiante obviamente caería en la confusión. La idea de completar esto es utilizar las palabras más idóneas, ¿no? Que tenga sentido sobre todo la oración. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, pregunto a la clase, ¿no? Eh, pregunto a la clase. Erika, sí, Erika, vamos a corregir las prácticas de analogía. Un momento, por favor. Voy a tomar el tiempo de la clase para hacer eso. Primero, terminamos esta parte teórica de oraciones incompletas, ¿ya? Bueno, eh, pregunta a la clase, ¿no? Ya que vamos a hablar de oraciones incompletas, habría que definir ahora qué es una oración, ¿no? ¿Qué es una oración? Obviamente, tengo que saber, ¿no? Que si no sé esto, pues ¿cómo voy a resolverlas? A ver, clase, ¿qué es una oración? ¿Quién me dice? ¿Qué es una oración? A ver, tengo que saber, ¿no? Tengo que saber, ¿no? A ver, ¿qué dice Rebequita? Rebequita nos dice, profesor, una oración es un enunciado lingüístico que tiene unidad de sentido, va en forma independiente. Ajá. Lorena me dice, profesor, es una unidad sintáctica de sentido completo. Ajá. A ver, eso en cristiano, ¿cómo lo traducimos?
Conjunto de palabras. Ah, ya está. Eso se entiende mejor, ¿no? Profesor, una oración es un conjunto de palabras. Ya, ok. Conjunto de palabras. Entonces, voy a juntar la palabra celular, gato, ventana, lapicero. Ya tengo mi conjunto. ¿Será una oración? No, obviamente no. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Mercedes lo dice claramente. Le falta sentido completo. Le falta autonomía. Carmen dice le falta entonación y le falta verbo. Entonces no se trata de juntar palabras por juntar, sino que estas palabras unidas entre sí tienen que poseer algo que se llama sentido completo. A esto se le va a conocer como coherencia y cohesión. ¿Recuerdas cuando hablamos de coherencia y cohesión en la primera semana? ¿No? ¿Qué cosa estudiaba la coherencia? A ver, facilito. ¿Qué me dice? ¿Qué estudiaba la coherencia? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. ¿Qué estudiaba la coherencia? ¿Mm? O la cohesión. Cristian nos dice es el conjunto de palabras con un sentido propio, dice ahí, ¿no? Ujú. ¿Nadie? ¿Nadie? Coherencia, cohesión, por ahí. Creo que la coherencia debe estar organizada en función a un solo tema. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, correcto, Noelí. La coherencia era, pues, el hecho de ver que todo el texto esté, que tenga un tema, ¿no? Que circunde en base a un tema, ¿no? Eso es coherencia. Y la cohesión es ya a nivel oracional, a nivel de la oración, ¿no? Es decir, que haya armonía entre sus elementos. Y es lo mismo que vamos a hacer en una oración, ¿no? En una oración dice es todo enunciado lingüístico o conjunto de palabras que tiene sentido, ¿no? Y que sintácticamente va en forma independiente, es decir, una oración existe independientemente de otra oración. ¿Y dónde encuentro oraciones? Obviamente al interior de un párrafo, ¿no? Un párrafo está plagada de oraciones. Ahora pregunto, ¿qué signo ortográfico me dice el final o me señala el final de una oración? A ver, ¿qué dice? ¿Qué signo ortográfico me señala el El final? punto. El punto, muy bien. El punto. No hay otro signo, ¿no? Punto seguido o punto aparte, igual, el punto. El punto es la que me va a decir, oiga, hasta aquí es una oración, ahora empieza otra oración. Muy bien. Entonces, a eso se refiere autonomía independiente, es decir, una oración existe independientemente de la otra, salvo oraciones compuestas que también vamos a verlas ahí. Caterina dice, la coherencia es una propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que la componen. Claro que sí, muy bien, Caterina. ¿Qué más? Oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa pensamiento completo e independencia sintáctica. Bueno, otra forma de decir conjunto de palabras que tiene sentido completo y que existe independientemente, ¿no? Fácil, ¿ya? Fácil, eso es una oración. Esta es una estructura, a ver, se ve mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí se ve, ¿no? Muy bien, porque la anterior clase no me veía la pantalla. Ustedes ven, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Muy bien. Esto es una estructura de la oración. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos viendo esto? Porque vamos a trabajar con oraciones y mi intención es que tú recuerdes los componentes de una oración. O sea, no puedo hablar de oraciones incompletas sin antes entender qué es una oración. No sé si concuerdas con mi idea. Esta es una estructura de una oración simple. Así es, ¿no? La oración simple está compuesta por dos elementos, que sería el sujeto y el predicado, ¿no? El sujeto, recuerda, es la persona, es el animal, es el objeto que realiza una acción, ¿no? En ese caso, y el predicado es todo lo que se dice sobre él, sobre la persona, sobre el animal, sobre el objeto.
¿no? El núcleo del sujeto vendría a ser, ¿qué cosa? El sustantivo, que también es conocido como nombre, ¿no? Es otra nomenclatura, ¿no? Nombre o sustantivo. El núcleo del predicado, la parte fundamental, vendría a ser el verbo. Observa acá, este sustantivo o este nombre tiene que concordar con el verbo en número y persona, ¿de acuerdo? A eso se llama también la concordancia gramatical, es el objeto de estudio de la sintaxis también, ¿no? Que haya armonía entre los elementos, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿no? La chica juega tenis, dice ahí, ¿no? Esa es una oración. La chica juega tenis. Donde la chica vendría a ser el sujeto y juega tenis es el predicado. Así de simple es una oración. ¿Recuerdas? Sí, tú has escrito bastante de eso probablemente, ¿no? Esa es una oración. ¿Hay otros elementos? Claro que sí, pero no es objeto de nuestro estudio. Lo que quiero que ustedes recuerden es que cómo se da una oración. Esos son los elementos. Oración simple, recuerden, ¿ya? Muy bien, muy bien. Algunas aclaraciones. A ver, acá viene el aspecto de frase, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado alguna vez esa palabra, frase, que no necesariamente es una oración, ¿no? La frase. ¿Qué es la frase? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué creen que sea una frase? ¿Qué será una frase? ¿Será una oración? Algunos autores lo catalogan, ¿no? Sí, a pesar de, pero es una oración, dicen, ¿no? ¿Qué entienden ustedes cuando escuchan la palabra frase? A ver, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende, queridos estudiantes? Participaciones acá, a ver. ¿Qué se entiende cuando escuchan la palabra frase? Seguramente han escuchado. ¿Nada? Un texto corto, dice Mercedes. Muy bien, Mercedes. Puede ser un texto corto. Profesor, alguna vez yo escuché y yo entiendo que puede ser un texto corto. Muy bien, muy interesante. ¿Sí? Una frase es algo que usualmente se suele confundir con una oración, ¿no? Hay una frase nominal y a veces hay bueno, se confunde con los sintagmas a veces, ¿no? Sintagma nominal, sintagma verbal, bueno. Vamos a aclarar eso ahora, ¿no? La frase tiene el sentido completo, claro que sí, pero no unitario en sí misma, es decir, no cumple con las funciones de una oración. Esto es una frase, mira, la casa es una frase. Tres tigres es una frase. Los pantalones verdes es una frase. Pregunto, ¿ah? ¿Qué le falta a estos tres ejemplos para ser considerados oraciones? ¿Qué le faltará? ¿Qué le predicado, Ajá, le falta el predicado, por lo tanto le falta el verbo, como nos dice Roxanita. Claro, entonces no es una oración, es simplemente una frase, ¿entienden? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es oración y una oración típicamente tiene dos elementos, sujeto y predicado. Yo no puedo hallar en estos ejemplos que estás viendo en tu pantalla un sujeto y un predicado, porque para que tenga un sujeto y un predicado necesita un verbo. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Muy bien, correcto. ¿Ya? Ahí estamos, ¿ah? Aclarada la idea, ¿ah? ¿Y qué es una proposición? Una proposición sí tiene autonomía sintáctica, pero no tiene autonomía sintáctica, pero tiene sentido. Mira, a diferencia de una oración, ¿no? Una oración sí tiene autonomía sintáctica. Las proposiciones están en las oraciones compuestas. Eso que estás viendo ahí en tu pantalla, esa es una oración compuesta. Nota la diferencia cuando hablamos de oración simple, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Aquí hablamos de una oración simple, mira, con un solo sujeto y con un solo predicado, ¿no? Ahora,
En oraciones compuestas, ¿sí? Aquí, va a haber dos sujetos, dos predicados, dos verbos, todo dos. A veces puede ser de tres. Hay oraciones compuestas de tres, claro, a veces de cuatro también, pero son muy complejas. ¿Cómo es eso de oración compuesta, profesor? A ver, ¿cuáles son los dos verbos aquí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el primer verbo? Vamos, clase, vamos. ¿Cuál es el primer verbo? Llegamos. ¿El segundo verbo? Profesores, No, profesor es un sustantivo. Ajá. Se enojaron. ¿Te das cuenta? Enojaron. Claro que sí. Hay dos verbos, ¿te das cuenta? Muy bien. Entonces, si hay dos verbos, entonces hay dos sujetos y dos predicados. ¿Cómo se ve esto? Una oración compuesta siempre va a estar unida por un nexo. En este caso es el que está de rojo, ¿no? Así que. Entonces, todo lo que está antes de este nexo será una oración y todo lo que está después será otra oración. Vayamos con esta que dice los profesores se enojaron bastante. ¿Cuál sería el sujeto de esa hora, de esa proposición? ¿Cuál será? A ver, vamos, clase. Los profesores. No solamente profesores, Rebequita, Marco, Noel, sino los profesores. ¿Qué pregunta me hago para encontrar mi sujeto? A ver, ¿recuerdan? ¿Qué preguntitas hacía? ¿Quiénes ¿Quiénes? se enojaron? Claro que sí. ¿Quiénes se enojaron bastante? Los profesores. Ah, ok, entonces es el sujeto y lo que sobra sería el predicado. Entonces ahí está. Tengo una proposición ahí, ¿no? Que es una oración. Esta existe gracias a que hay otra anterior, que llegamos tarde, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto de esta oración? Llegamos tarde. ¿Cuál sería el sujeto? A ver, vamos, vamos. ¿Tarde? No, tarde es el adverbio de tiempo, Rebequita. ¿Qué pregunta me hago? llegamos. Llegaron es el verbo. Profesores, no, eso es otra oración, ya hemos resuelto esto. Estamos acá, en esta primera parte. Llegamos tarde. ¿Los alumnos? No. Me hago la pregunta, ¿no? Me hago la pregunta, ¿quiénes, no? ¿Quiénes llegamos tarde? Respuesta, acá en esta primera parte. ¿Quiénes llegamos tarde? Respuesta, los estudiantes, ¿sí? Así es, los estudiantes llegamos tarde. No. Respuesta, ¿quiénes llegamos tarde? Nosotros, claro, Noelí, Marta, Rebequita, nosotros. Entonces, ese es un sujeto tácito, por ahí estaba mencionándolo ya Lorena, ¿no? Claro. Lorena nos decía, profesor, en la primera parte hay un sujeto tácito. Claro que sí, nosotros llegamos tarde. Entonces, hay sujetos tácitos, sujetos expresos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué quiero? Para que no complicarte la vida, quiero que tú entiendas qué es una proposición. Una proposición es una oración, pero estas se encuentran dentro de las compuestas, así como estás viendo acá, ¿no? En las compuestas hay más de dos oraciones, dos, tres, cuatro. Siempre están unidas a través de un nexo, ¿de acuerdo? Así que, a veces, asimismo, a veces por un signo de puntuación, una coma, dos puntos, dependiendo, ¿no? Entonces, recuerda, una frase no tiene sujeto y predicado. Una proposición sí tiene sujeto y predicado, pero está dentro de una oración y puede ser también una oración simple. Como nosotros. Ad- Adelante, hay una pregunta ahí. Caterine, vamos, pregunta. ¿Alguna pregunta? Caterine se fue de la sala. ¿Por qué, Caterine? Muy bien. Entonces estamos viendo algunos conceptos sueltos para aclarar después en los ejercicios, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Vamos a ver las oraciones. Seguimos en este capítulo.
Tipos de oraciones, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Repito, porque vamos a trabajar con oraciones, necesitamos conocer. Tipos de oraciones, dice, según la clasificación semántica, mira. Según la clasificación semántica, hay muchos tipos de oraciones. ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Se ve, no? Sí, profe. Muy bien. Este tema es bonito, ¿ah? Mira, vamos a recordar un poquito de las oraciones, mira. Tenemos oraciones aseverativas, ¿no? ¿Cuáles son las aseverativas? Las que afirman o niegan algo. Por ejemplo, viajará el próximo lunes, ¿no? Esa es la oración aseverativa, ¿no? Cuando yo voy a afirmar, utilizo afirmación. Entonces, esas oraciones que yo construyo se llaman aseverativas, ¿no? Viajará el próximo lunes o no viajará, ¿no? Oraciones aseverativas, recuerda, ¿ah? A ver, otro tipo de oraciones son las oraciones dubitativas, ¿no? Las que expresan dudas, ¿recuerdas? Tal vez venga mi tía. A ver tú, una oración dubitativa por ahí, un ejemplito. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? A ver. Escrito o audio, vamos. Quizás mañana me vaya. Muy bien. Quizá mañana me vaya. Tal vez me resfríe, dice Rebequita. Mercedes dice tal vez venga. Muy bien, esas son las dubitativas. Son dubitativas porque utilizamos adverbios de duda, ¿no? Quizá, tal vez, posiblemente, Creo. creo, también puede ser. Carmen Ruth habla de posiblemente tenga hambre, dice, ¿no? Aunque Carmen Ruth, esa sería mejor una aseverativa. Tengo hambre, ¿no? Muy bien, Carmen. Vamos con otra oración. ¿Qué dice? Oraciones desiderativas. Esas son las de deseo, ¿no? Desearía ingresar. Muy bien. A ver, otra, tú, una oración desiderativa, a ver, de deseos. Vamos. A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué otra palabra podemos utilizar? Desearía un helado de chocolate, dice Rebequita. Muy bien, Rebequita. Ya somos dos. Vamos, otro deseo. Tal vez me compre un coche sería dubitativa, Yuli, pero muy bien. Desiderativa, a ver. Me hubiera gustado ganar el partido. Desiderativa, bueno, esa sería dubitativa, ¿ah? Condicional, perdón. Estaría presente, dice, ¿no? Quisiera estudiar algo más, dice Rosanita, ¿no? Bueno, desearía, quisiera, podría, me gustaría, me encantaría, ¿no? Deseo, me gusta, algo así, ¿no? Muy bien, correcto. Ojalá todo salga bien, muy bien. Desiderativa, ¿ya? Correcto. Vamos, siguiente oración. Oraciones exhortativas. Exhortativas, ¿no? Las exhortativas son aquellas que van a expresar mandato, ¿no? Cuando alguien da una orden, ¿no? Pórtate bien, por ejemplo. A ver, ejemplos. Recuerda utilizar los signos, ¿ah? Adelante, perdón, al inicio y al final tenemos signos. Hay que usarlos adecuadamente, ¿ya? Vamos a ver. Quisiera, no, ya no quisiera, ¿no? Vamos, oraciones exhortativas. Ajá, te dije que acabes todo. Muy bien, una orden, ¿no? Pórtate bien. Ten cuidado, muy bien. ¿Dónde están los signos? Hay que utilizar signos, ¿ah? No tomes ese objeto sin mi permiso. Muy bien. Cállate, muy bien. El uso de los signos al inicio y al final. Tranquilízate, muy bien. Ah, sal de ahí antes de que sea demasiado tarde. Correcto. Exhortativas. Muy bien, muy bien, muy bien. Signos, ¿ah? Al inicio y al final, no se olviden. No llore. Aporta algo. Muy bien. Corre. Recuerda, Leonardo, poner signo al inicio y al final. Muy bien. Esas son las oraciones exhortativas. Las interrogativas son aquellas que son preguntas, ¿no? ¿Con quién irás? Dice ahí, ¿no? Puede ser pregunta directa o puede ser pregunta indirecta, ¿no? Recuerda el uso de los signos al inicio y al final. A ver, ejemplos. Ejemplos, a ver. ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas?
¿Ah? ¿Dónde estuviste? ¿No? ¿Qué harás, por ejemplo? Dice Liz. Muy bien. Ajá. Preguntas. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien. ¿A qué viniste? ¿Qué quieres? Muy bien. Recuerda también las tildes, ¿no? Las preguntas, los pronombres interrogativos se escriben con tilde también. ¿Cuándo iré a pasear? Carmen, recuerda el signo, ¿ah? Al inicio y al final, Carmen. ¿Tienes alguna idea de por qué te mintió? Muy bien, Mildred, ¿no? Marta dice, ¿dónde estás? Muy bien, recuerda las tildes, ¿ah? Las tildes también. ¿Qué deseas? Muy bien, Liz, recuerda las tildes. Esas son las interrogativas, ¿no? Y tenemos finalmente las oraciones exclamativas. Muchos estudiantes confunden las exhortativas, que son las que expresan mandato, ruego, orden, ¿no? Con las oraciones exclamativas, ¿no? Las exclamativas expresan acción, admiración. ¿Qué dices? ¿Qué más sería? A ver. ¿Ah? Exclamativa. Gol, ¿no? Lo logramos, por ejemplo, puede ser, ¿no? A ver, ustedes un ejemplo de oración exclamativa, a ver. ¿Ah? ¿Cómo? Tilde, ¿ah? Creo que acá me faltó ponerle tilde acá también. ¿Qué dices con tilde? Auxilio. Muy bien. Amanda nos dice, muy bien. Correctísima oración, ¿ya? Golazo, dice Mercedes. Eres genial, mira. Ah, con que no te gusta hacer nada. Rebequita dice, excelente. Entonces, la diferencia entre las exhortativas, que son las que expresan mandato, orden, y las exclamativas, debemos tenerlas presentes, ¿ah? ¿De acuerdo? Esas son las oraciones que todos las hacemos, ¿ah? Todos hablamos así, utilizamos ese tipo de oraciones, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que conocerlas, pues, ¿no? Necesariamente, necesitamos entenderlas y conocerlas, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? Esa es la clasificación semántica. Ahora vamos con la clasificación sintáctica, ¿no? La clasificación sintáctica de la oración, ¿no? Ahora, ¿dónde está esto? Aquí está. La clasificación sintáctica. Bueno, la sintaxis, ¿no? Acá tiene que ver mucho el estudio de la sintaxis como tal. La función, ¿no? La función de la palabra o del grupo de palabras dentro de la oración, ¿no? Tipos de oraciones en su clasificación sintáctica, ¿no? Bueno, tenemos las famosas oraciones unimembres, ¿no? ¿Recuerdas las unimembres? Las que tienen un solo miembro, ¿no? Un solo bloque. No hay sujeto, por lo tanto no hay predicado. Es una frase, ¿no? Buenos días, por ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo ahí. ¿Qué más tenemos acá? Las oraciones bimembres, ¿no? El sujeto y el predicado, ¿no? Los niños juegan en el parque, ahí está. Donde tenemos a los niños como el sujeto, la pregunta, ¿no? ¿Quiénes juegan en el parque? Vamos, los niños. Y el predicado sería juegan en el parque. Dos miembros, bimembres, ¿no? Tenemos acá las simples, ¿no? Oraciones simples que tienen un solo verbo. Por ejemplo, mañana vuelven los jugadores. Es un verbo, uno solo. Versus las oraciones compuestas. Esta es una oración compuesta, donde hay más de dos verbos. El primer verbo será iré y el segundo verbo será volveré.
A ver, pregunto a la clase, pregunto a la clase. Unidas por un nexo, ¿no? Pero, claro. Pregunto a la clase. ¿Cuál es el sujeto del verbo volveré? A ver, clase. ¿Cuál será? Yo, dice Marco. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Ajá. Correcto. Muy bien. Efectivamente, ¿no? Yo volveré. Ahí está. Es el sujeto. ¿Sí? Y verbo vendría a ser el predicado. Muy bien. Ahora, en la siguiente, en la anterior. Me iré. ¿Cuál será el sujeto del verbo me iré? A ver. También Yo. yo. Claro que sí. Muy bien. Correcto. Eso es muy importante, ¿no? Entender esta parte es muy crucial para poder trabajar con oraciones compuestas y por lo tanto entender qué es una oración. Ya, al momento de hacer ejercicios, lo que estamos haciendo vas a ponerlo en práctica. Recuerda que se trata de reconstruir una oración. Entonces, a veces se elimina el sustantivo. Entonces, yo tengo que hacer uso de todo lo que sé de oraciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Muchos estudiantes, tal vez algunos tímidos o tímidas, me estarán diciendo, profesor, ¿y me? ¿Qué es me? Pues, ¿por qué no puede ser me el sujeto, no? No podría ser me porque ese me es un pronombre de un verbo reflexivo. ¿Cómo es un verbo reflexivo, no? Es algo así. Permíteme mostrarte, por favor, acá. Voy a utilizar este ordenador. ¿Se ve, no? Mi pantalla. ¿Sí o no? ¿Sí o no, sí? A ver, dígame, pues. Se ve, gracias, Mercedes. Verbos Sí, reflexivos. En caso de verbos reflexivos, dice la acción. Espera, por favor. Regresa al sujeto. ¿Cómo es eso, profesor? A ver. En caso de verbos reflexivos, ¿no? Por eso se llama reflexivo, porque es un verbo reflejo, ¿no? Cuando tú te ves en un espejo todas las mañanas o las horas que veas por conveniente, lo que ves es tu reflejo, ¿no? Todo lo que haces es lo que tú haces. Es algo así en un verbo reflexivo. Por ejemplo, un verbo reflexivo podría ser ducharse, duchar, ducharse. Así se ve un verbo reflexivo, ducharse. Porque puedo conjugar la acción de duchar, puede regresar a mí. ¿Cómo? Yo me ducho. Tú, ¿cómo sería? Tú, vamos, ayúdeme. Tú Te duchas. te duchas. Ya está. Ese es un verbo reflexivo. Él o ella, ¿cómo será? Se ducha. Se ducha, Se ducha. se ducha. Muy bien. Nosotros, Nos será, duchamos. nos duchamos. ¿Ve? Muy bien. Son, ya. Ellos o ellas Se duchan. se duchan. Eso es un verbo reflexivo. Permíteme explicarte para que no cause confusión, ¿no? Yo sé que hay esa pregunta, pero como son tímidos no me quieren preguntar. Porque en todos los grupos me han dicho, profesor, ¿y me? ¿Qué es me? Ah, bueno. Mira, ahí está. Claro, ustedes se duchan, falta ahí, ¿no? Muy bien. Nosotros, ustedes. Muy bien, Yuli, se duchan. Ya está. Listo. Esto es un verbo reflexivo. Siempre los verbos reflexivos terminan en C, ¿no? Ahora, no todos los verbos pueden ser reflexivos. Por ejemplo, a ver, el verbo jugar. Jugar no es reflexivo, ¿no? No puedo ser jugarse, ¿no? No puedo decir. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, yo me juego, o sí.
¿Te hablan ustedes? No. No, entonces ese verbo es imposible que sea reflexivo, simplemente va a ser yo juego. Entonces la lógica en un reflexivo es que cuando tengo un verbo reflexivo, en principio termina en SE y la acción regresa al sujeto. Entonces, ducharse es un verbo reflexivo. A ver, otro reflexivo en esa lógica, a ver, ¿qué podría ser? Bañarse. Ajá, muy bien, voy a escribir acá. Bañarse, muy bien. Otro, Lavarse. lavarse, ponerse, muy bien, Roxana. Otro, Levantarse. ajá, levantarse, muy bien. Cambiarse, asearse, muy bien, correcto. Todo eso, ¿no? Son verbos reflexivos. Entonces, el caso del verbo ir, como estamos viendo acá en nuestro ejemplo, aquí, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Esto, ¿no? Me iré. Es un verbo reflexivo enfático. Es un enfático, ¿no? Sucede, es posible, ¿no? Irse. Entonces, yo puedo decir yo me voy, tú te vas. Así hablamos. Sí, eso es correcto, ¿no? O estoy incorrecto. Él se va. Es un tipo de verbo reflexivo enfático donde yo voy a poder utilizar dándole un énfasis en mi expresión. Esa es la explicación del verbo irse, ¿ya? Por eso que no puedo caer en cuenta de que este me vendría a ser el sujeto. No, es parte del verbo, ¿ya? Es parte del verbo, ¿de acuerdo? Y respondieron bien ustedes, ¿no? El sujeto acá del verbo me iré sería yo, ¿de acuerdo? Muy bien, qué bueno. ¿Se entiende, Cito? ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien. Ahora, iré está en futuro, pues, ¿no? Yo me iré. Tal vez por ahí hay una pregunta también. Está en futuro, ¿no? Iré. ¿Cómo será en futuro? A ver, tú. Tú te irás. Claro que sí, muy bien. Tú te irás. Sencillísimo. Él, ¿cómo será? Él se irá. Se irá. Y así sucesivamente, ¿no? Tú te irás, nosotros nos iremos, ellos se irán, en fin. Entonces, eso muy importante, ¿ya? Eso tengamos en cuenta de los reflexivos y aquellos que no son reflexivos. No todos los Profe, verbos. y en el tiempo pasado cambiaría. Del verbo ir, claro. A ver, ¿cómo sería el tiempo pasado? Yo, me Me fui. fui, claro. Tú te Entonces sería irás. tú te Fuiste. fuiste. Muy bien. Él o ella se Se fue. Pues, fue. Ya está. Eso es el tiempo, ¿no? De, podemos presente, pasado, futuro. Cambia, ¿no? Pero recuerda, mira, algo que no cambia en caso de los reflexivos son los pronombres, mira. Los pronombres se mantienen a lo largo de la conjugación. Entonces, esos son los reflexivos. Recuerda que los reflexivos no se aplica para todo. Hay que tener mucha lógica acá, ¿no? ¿De acuerdo? Funciona con lavarse, ducharse, bañarse, ponerse, abrazarse, por ejemplo, también. Muy bien, qué bonito es la gramática, ¿no? Conocer esas cositas es crucial, es importante al momento de poder expresarnos y mucho más cuando vamos a resolver ejercicios de oraciones. Necesitamos saber, obviamente, qué es una oración y cómo se da, ¿no? Por eso estamos haciendo este repaso. ¿Ya? Muy bien, correcto. Si hay preguntas, por favor, háganlas sin vacilar, ¿ah? Pregunten. Muy bien, entonces, Yo, profe, en algunos ya no es necesario poner el pronombre, ¿no? Por ejemplo, yo me ducho, no es una redundancia o cacofonía. sí, en algunos casos simplemente va así, ¿no? Me voy, para evitar la cacofonía, como dice vuestra compañera, ¿no? Simplemente me voy, te vas, porque ya se sobreentiende que hay un pronombre, ¿no? Ahí.
O sea, nadie me va a decir, si yo digo, por ejemplo, me voy, ok, entonces será el pronombre tú. No, ya no se puede, ¿no? O sea, a salvo que sea hablante de otro idioma, podría confundir esto, ¿no? Pero si yo digo me voy, ya se sobreentiende que se refiere a la primera persona. Entonces, a veces ya no necesitamos utilizar los pronombres personales. Igual sucede acá, ¿no? Yo me ducho, ya no necesitamos utilizar el pronombre personal, sino simplemente me ducho y ya. Punto, ¿no? Correcto. Para evitar cacofonía, se suele a veces ya no usar el pronombre personal, sino el pronombre del verbo reflexivo. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, estamos aprendiendo sobre oraciones compuestas, simples, bimembres, unimembres, recordando, ¿no? Hemos visto oraciones aseverativas, dubitativas, en fin, exhortativas, exclamativas, todo eso para poder realizar nuestros ejercicios, ¿ya? Dentro de nuestra práctica. Muy bien. Fácil, difícil. ¿Qué opinan? Fácil. Estaba Fácil, chévere. ¿no? Fácil, profe. Facilito, ¿ven? Un poco de recordar, porque recuerda, vamos a analizar oraciones y no sabemos Más o menos. más o menos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, correcto. ¿Cómo se presenta un ejercicio? ¿Cómo vamos a ver un ejercicio? Vamos a diseccionar, ¿no? ¿De qué manera vamos a encontrar los ejercicios? Primero, hay un contexto, ¿no? Y el contexto es el texto que se va a ver, ¿no? Dentro de la pregunta, ¿no? Esas pueden ser en forma de proposiciones o pueden ser en forma de frases. Ya conocemos que es una proposición, que es una frase, ¿no? Siempre hay esto, ¿no? No puede haber un ejercicio de oraciones incompletas sin el contexto, ¿no? ¿Ya? A esto también se le conoce como referente o enunciado, ¿no? Sí está, sí o sí. Están los espacios punteados, es decir, los espacios que se dejan para que el estudiante pueda inferir en base a su experiencia, en base a los recursos, la respuesta o la palabra que se ha eliminado, ¿no? Esa se llama la incógnita, ¿no? La idea, la tarea nuestra es buscar esa incógnita. ¿Qué palabrita habrá habido aquí, ¿no? Y eso se hace en base ¿a qué? En base a los rastros verbales, ¿no? ¿Y qué son los rastros? ¿Qué es un rastro? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué es un rastro? Vamos, clase. ¿Qué es un rastro? Fácil. Algo que deja, dice Rebequita, ¿no? Algo que se deja, ¿no? Por ejemplo, a ver, imagínate que yo estoy en el campo y me perdí, ¿no? Me perdí, yo caminé y me perdí. Entonces, para yo poder regresar al lugar donde empecé, tengo que ver los rastros que he dejado, las huellas, ¿no? Entonces empiezo a ver el piso y veo mis pisadas, ¿no? Y por aquí, por aquí. Entonces, eso es un rastro, ¿no? Algo que se deja, alguna pista, ¿no? Dice Marco, ¿no? Entonces, en un ejercicio de oraciones incompletas hay rastros, se dejan los rastros, específicamente en los verbos, ¿no? Y en los verbos yo puedo dejar rastros. Por ejemplo, mira, y tú lo vas a hacer al toque, ¿ah? Mira, voy a eliminar todo esto. Imagínate que voy a utilizar la palabra ah, enfermó. Ya, ahí está. Sí. A ver, imagínate que yo tengo esta palabrita, así grandota la voy a poner para que veas, para los cieguitos, de color rojito, ¿ya? A ver, ¿qué puedo inferir de esta palabra? ¿Qué puedo decir? Esta palabra, según esto, según el ejemplo, ¿a cuántas personas pertenece? ¿A una o a dos?
A uno, una, profesor. él. Solo a una. Entonces será pues, singular, ¿verdad? La razón. Singular. Singular. Muy bien. En base a las personas. Muy bien. En base al... A ver, voy a corregir esto mejor, ¿ya? Voy a poner así. En base a la persona, ¿no? En base al tiempo, ¿a qué pertenecerá? Pasado, presente, futuro. Pasado. 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 Es ese rastro, ¿te das cuenta? Es ese rastro. Entonces, estos son los rastros verbales. Rastros verbales se refiere a esa huella que deja todo verbo que podemos inferir, ¿no? Si este fuese, por ejemplo, el caso de así, a ver, enfermaré. Enfermaré. Entonces, en base al tiempo, ¿qué sería? Futuro. Futuro. ¿Te das cuenta? Futuro, ¿no? A eso se refiere con rastro verbal. Entonces, los verbos, perdón, dejan estos rastros que deben ser aprovechados por nosotros al momento de resolver ejercicios. Otro tipo de ejercicio sería algo así, mira, a ver, imagínate, hay un espacio punteado, bueno, algo así, ¿no? Vamos a escribir algo así, voy a intentar. Por lo general son 3 espacios que se dejan, no más, ¿no? Algunos ejercicios utilizan así, indiscriminadamente, punto, 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 punto. No, solamente son 3 espacios, ¿no? Y a veces el rastro se da en la siguiente manera, así, un punto, eh, perdón, así, ¿no? Tenemos un punto y 3 puntos y tenemos la palabra, ¿no? No, estamos mal. Y el espacio punteado y tenemos se fue a, Se fue a la a la calle, ¿ya? calle. A la calle. Se fueron. Fíjate que sea así, ¿no? A ver un momento. Está a la calle, punto. Se fue a Espacio la calle. punteado, Se fue a la calle. eh, Se fue a la calle. una mochila. La Ya, ese es el mochila. ejercicio. Una La alternativa calle. A ver, apaga tu micrófono, por favor. Alternativa A dice, compró. Alternativa dice B, compró y durmió. ¿Ya? ¿Cuál será la correcta? Perdón, voy a corregir algo. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la correcta? A, B, C. La A. ¿Por La qué? B. La B La dice, B, profe, compró, ya, porque dice es en la el B. intermedio. Ya, interesante. La B. La B dice. ¿Alguien dice la A? Yo creo que porque después del punto sigue con mayúscula. Correcto, correcto, muy bien. Eso también es un tipo de rastro. Mira, se fue a la calle. Punto. Acá está el punto, ¿no? Ambos son casi igual, profe, la A y la B. Es No, la no hay, punto. hay una diferencia abismal entre compró con mayúscula y compró con La A, minúscula. profe, porque inicia con Claro, la A, la respuesta correcta Inicia es con la A. una mayúscula, pues. Después de un punto, siempre se escribe con mayúscula, ¿no? Entonces, la alternativa correcta sería la A. ¿Por qué razón la A? Porque definitivamente después de un punto se escribe con mayúscula. ¿Entienden? No podría ser B porque B está con minúscula y acá tengo un punto. Por lo tanto, eso también es un tipo de rastro. Ya no será pues un rastro verbal, ¿no? Porque rastro verbal se refiere solamente a los verbos, ¿no? Este será un rastro ortográfico. Entonces, al momento de realizar ese tipo de ejercicios, también hay que ver los signos, hay que ver las comas, hay que ver las conjunciones. Entonces, alerta, ¿no? Al hacer estos ejercicios,
tú eres una especie de detective, ¿no? Y tienes que ver todo eso, ¿ya? Todo eso tienes que ver al momento de hacer estos ejercicios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Muy bien. Estos son los... Ejercicios de analogía. Sí, sí, ahorita tenemos tiempito todavía, voy a mostrar esos ejercicios. Terminamos con esto para que no quede la parte teórica al aire, ¿no? Y en la siguiente clase hacemos ejercicios de oraciones incompletas. Tenemos clases hasta las 12:50, son 12:18. Sí, terminamos, ¿ya? Otro elemento fundamental dentro de estos ejercicios son las alternativas, ¿no? Que por lo general son cuatro, ¿no? Por ejemplo, en el instituto nos exigen que las alternativas sean en un número de cuatro. Cinco no es muy accesible porque son muchas, ¿no? Pero la idea tampoco es mm, llegar al pensamiento abstracto del estudiante, ¿no? La idea es que sea coherente, muy lógica su respuesta, ¿no? Entonces, las alternativas son las soluciones posibles, ¿no? De las cuales una es la correcta y las otras solamente son distractores. En la siguiente fotografía, tú vas a ver, así es como se presenta un ejercicio, ¿no? De este tipo. Por ejemplo, dice ahí, Gabriel, puntos suspensivos, acá se han excedido, solamente debe haber tres, coma, sus mejillas palidecieron, coma, se le alargó el rostro. Eso es el contexto, ¿no? Tenemos el espacio punteado y tenemos los rastros verbales en base a los verbos, para la redundancia, ¿no? Entonces dice ahí, palidecieron y alargó. Está en tiempo. ¿Qué tiempo? A ver. Pasado. Pasado, ¿no? Pasado. Alargó. Correcto. Al pasado. Entonces tengo que ver. La alternativa debe estar en tiempo pasado. Entonces, todas cumplen. Mira, escapó, contagió, enfermó, ganó, recuperó. Muy bien, ya, listo. Ahora, tengo que entender la oración, ¿no? A ver, sus mejillas palidecieron. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué puede palidecer una mejilla? ¿Ah? Y luego, producto de ello, se alargó el rostro. Entonces, para que una mejilla o las mejillas de una persona, en este caso de Gabriel, se palidezcan, entonces debe estar asustado o debe estar enfermo, ¿sí o no? No creo que de alegría, ¿no? ¿Alguna vez se les ha palidecido las mejillas por alegría? No. Sí, Solo hay profesor. dos opciones, ¿no? Por Adelante. enfermo. Porque se enfermó probablemente o porque está asustado. Listo, entiendo esto, ahora sí voy a mis alternativas. Entonces, escapó no tendría nada que ver con enfermarse o asustarse. Contagió, es probable, pero tengo otra mejor. Ah, enfermó. Entonces, Gabriel enfermó. Sus mejillas palidecieron, se le alargó el rostro. Ese es, yo recomiendo que al momento de realizar ese tipo de ejercicios, este, hagamos ese procedimiento. Primero entendamos el contexto, la premisa, ¿no? Bien, analicemos bien, leamos bien, entendamos los rastros verbales e intentemos ensayar una respuesta posible, ¿no? De la alternativa. Y una vez hecho eso, recién podemos ir a las alternativas. Porque si tú empiezas a resolver y de frente empiezas a comparar, ¿no? Con las alternativas, lo que la gran mayoría hace, tendrás tal vez un 60% o 50% de certeza. Pero si tú haces lo que te digo, ¿no? Lees la oración e intentas intuir el significado, yo creo que vas a llegar a un 90% de certeza. Entonces, por ahí un tips, ¿ah? Muy bonito. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil? Facilísimo, profe. Fácil, Fácil, profe. ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer esos ejercicios muy interesantes, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? A ver, permítame ver, nos va a alcanzar tiempito. Sí, algunos consejitos, ¿no? Para resolver estas oraciones, entre otros, las que estamos hablando es, tal vez la alternativa, la oración final tiene que ser construida adecuadamente,
No puede haber oración mal construida, eso tienes que fijarte al final, ¿no? Tiene que tener un sentido contextual tu oración, debe tener sentido completo lo que ustedes acaban de decir, expresar una idea clara. Muy importante con la ortografía, ¿no? Al momento de resolver. Y ortografía, más que todo en los signos, ¿no? Fijarse los puntos, las comas, en fin, cómo escribo adecuadamente, ¿no? El sentido lógico de la oración, ¿no? El significado final. Ahora, ¿hay criterios para resolver oraciones incompletas? Claro que sí, jóvenes y señoritas. Criterio de forma, mira, se refiere al uso correcto del idioma. ¿Cuántos de la clase hablamos quechua? A ver, Yo, profe. muy bien. Creo que la gran mayoría Yo, somos bilingües, ¿no? La gran mayoría. Y claro, hay estudiantes que probablemente no, ¿no? No hay ningún problema con eso. ¿Qué sucede cuando una persona es bilingüe, ¿no? Es bilingüe, genial, pero puede caer en el uso incorrecto de su idioma, es decir, en este caso del español o viceversa. O hablamos a veces mal el quechua o hablamos mal el castellano, una de las dos cosas ocurre. ¿Eso es extraño? No, no es extraño, al contrario, es normal. Todas las personas bilingües tenemos ese problema, ¿no? No vayan a pensar que porque nos equivocamos en una palabra somos bichos raros, al contrario. ¿No? El que habla inglés y español también comete errores de la misma naturaleza. El que habla francés y alemán también. Se dice que hay pocos, se logra el coordinado, el bilingüe coordinado, se logra, es muy extraño, ¿ah? Que una persona logre un bilingüismo coordinado perfecto. O sea, me refiero a que hable un idioma y otro idioma perfectamente. O sea, del 100%, un 1% logra eso. ¿Entienden? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir, ah? Del 100% de usuarios que hablan dos idiomas, dice que el 1% logra un manejo perfecto en un idioma y en el otro. Y el resto de las personas, incluido mi persona y tú, probablemente cometemos errores. Por eso que un quechua hablante comete errores. ¿Eso es raro? No, es normal. Por eso que cuando tú hablas quechua, cometes errores. ¿Es raro? No, es normal. Así que no es objeto de burla. O sea, no tiene sentido cuando una persona se confunde. Normal. Ahí tenemos que hablar de concordancia gramatical y redacción adecuada, ¿no? Mire, ¿qué dice ahí? Profe, pero nosotros buenos algunos entendemos, hablamos, pero al escribir, ahí me refiero, Catherine, ¿no? Eso es la coordinación total. La coordinación total se refiere tanto a lo oral como a lo escrito. Muchos, por ejemplo, no dominan el escrito del quechua. Entonces, es un bilingüe que no es coordinado. ¿Eso está mal? No, no está mal. Claro, lo lógico sería lograr la coordinación a nivel oral y a nivel escrito, ¿no? Esa es la tarea de cada uno que se pone, ¿no? Pero bueno, claro, algunos sabemos hablar y sabemos escribir bien, perfecto, pero habría que ver, Yuli, si somos recontra coordinados, o sea, perfectamente quechua, perfectamente español, genial, ¿no? Muy bien, Profe, ahora, la hora se nos va. sí, sí, a ver, no escuché mucho. Bueno, acá, mire, yo he escrito acá un ejemplito ya, en el caso de quechua, ¿no? Sujeto, objeto, verbo es lo correcto en el quechua. Esta es la estructura que normalmente usamos, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. En el español es sujeto, verbo, objeto. ¿No? Entonces, una oración correctamente escrita en el quechua es así. Ñuka, tantata, munani. Es lo correcto. Así debe ser. El verbo siempre tiene que estar al final. Si tú dices ñuka, munani, tantata, eso está mal, por eso lo he puesto en rojo. No, pues no es posible. En el español, una oración correcta, yo quiero pan. Y no es yo pan quiero, ¿no? Ese es el uso correcto del idioma. Esas cositas también debemos saber
al momento de analizar oraciones, ¿no? Debemos conocer. En una oración, en español, hay que ver cómo es lo correcto, ¿no? Lo correcto es sujeto, verbo, objeto, ¿no? Y en quechua es sujeto, verbo, objeto, verbo, diferente. También hay que considerar la concordancia. Mira, muchos decimos la carro es bonito. No, no, no. Eso está mal, mal escrito y mal conjugado. Lo correcto es el carro es bonito, ¿no? Concordancia, ¿no? El carro son bonito, ¿así será? No, lo correcto es los carros son bonitos. Concordancia de número. Aquí tenemos un error de concordancia de género. Aquí tenemos un error de concordancia de número. Acá tenemos otro error, por ejemplo, decimos el agua, o perdón, la agua, ¿no? ¿Cómo sería lo correcto? El agua. ¿Se da cuenta? Eso debemos también considerar al momento de hacer nuestros ejercicios, ver que la oración esté escrita adecuadamente y el resultado esté bien. Solo así podemos realizar esos ejercicios. ¿Qué te parece? ¿Fácil, difícil? ¿Sabías eso? ¿Sí? Sí, profe, en el colegio. Muy bien, ¿ven? Estamos repasando. Eso es muy importante, ¿no? Concordancia gramatical y redacción adecuada. Redacción adecuada se refiere a que al sentido de la cohesión, ¿no? La cohesión de la palabra, la coherencia de la oración dentro de la construcción. ¿Ya? Muy bien, eso vamos a estar estudiando la siguiente clase, vamos a repasar un poquito más. Hay algunos ejercicios que vamos a estar resolviendo en la clase anterior. Ahora quiero mostrar un poquito ya los ejercicios de analogías, ¿no? Que vamos a estar viendo. Bueno, que se dejó como actividad extra. Permítanme aquí mostrar mi pantalla. Profe, antes que empiece con las prácticas de analogía, quería decirle, en lo que Claro, usted pone a la plataforma de Prezi, varias veces me pasó esto que cuando quiero descargar, o sea, imprimir a las fichas no se puede y trato de descargarlo a mi WhatsApp y de ahí leerlo, ¿no? Y lo más preferente sería que lo haga en otro, no sé, en PDF, aunque sea, y así se nos haga fácil para descargarlo, porque no se puede en el caso mío. toda la información que suelo publicar en en las aulas virtuales están acá, en Fundamento Teórico. Toda la Sí, información teórica. Ahora, la clase, la presentación de la clase es un refuerzo, ¿no? Es un refuerzo que podemos utilizar. O sea, todo, mira, todo está acá, de analogías. De la clase, la presentación de la clase es un refuerzo, ¿no? Ahora, hacerlo eso en PDF, wow, imagínate. Sin embargo, voy a tratar de colgar el enlace del Prezi también para que ustedes puedan también bajárselo. Ahora, no entiendo, o sea, cuando abres, por ejemplo, mi presentación es esta, y cuando vas a Prezi no abre, ¿o cómo es? no, sí abre, sí, ¿Ya? pero lo que quiero yo es descargarlo, o sea, para imprimirlo, a eso voy. Pero sí, o sea, me parece genial también lo que usted acaba de decir, ¿no? Bueno, trataré, profe. En todo caso, lo que puedes hacer es lo siguiente, mira, lo que yo hago a veces cuando no puedo descargar pero sí abre. Me imagino que cuando tú abres tu pantalla te muestra esto, ¿verdad? Exacto, sí, sí me Ya. muestra todo. Y por ejemplo, esta quieres imprimir, haces captura de pantalla, bueno. Mira, capturo la pantalla con el teclado No veo, profe, su pantalla. perdón. A ver. Voy a tratar de compartir. Sí, creo que dejé de compartir. Sí, voy a compartir. ¿Mm? Lo que haces es simplemente captura de pantalla. Lo que yo hago es eso, ¿no? A veces hay programas que no me permiten imprimir, entonces lo que yo hago es, mira, yo abro mi Prezi, ahora sí ves, ¿no? Sí, profe. Entonces hago
captura de pantalla, imprimir pantalla o es print pan en algunos teclados. Haces, chancas ese botón, vas al Word y haces control V y ya lo tienes, mira. Ya lo capturé. Ahí si quieres puedes en formato recortar la pantalla, ¿no? Le pones aquí, le cortas y otra vez en formato de pantalla, ya. Y eso puedes imprimirlo. Eso puede ser una alternativa. Sí, hay programas que no te permiten, ahí puedes maximizar, en fin, alternativas. Yo hago eso a veces cuando programas que no me permiten, prim pam al toque. Ok, profe, muchas gracias. Muy bien, sí, de nada. Sí, son cositas que tenemos que estar manejando. Bueno, vamos a ver un poquito de aplicando lo aprendido de analogías, ¿ya? Si tenemos tiempo todavía, no se preocupen. Voy a compartir después el código de asistencia para vuestra consideración. No se preocupen. A ver. Bien. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, acá tenemos los ejercicios de analogías que ustedes han estado resolviendo, me imagino. Y si no, vamos a hacer la comparación ahora, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Bien, a ver, ¿me confirman? ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí se ve, profe. Eh, correcto, correcto, correcto. A ver, tenemos ahí los ejercicios propuestos en vuestra aula virtual. Eh, sí, permítanme, a ver, vamos a ver la resolución de estos ejercicios, ¿no? Que han sido de analogías. Y bueno, tenemos ahí algunas alternativas, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, ah, anular dedo. A ver, ¿cuál es la respuesta? Aorta, vena. A ver, ¿cuál sería la relación analógica que tenemos ahí? En la D, profe, aorta, vena. Vamos a La maximizar, D, para que se vea. Profe, ¿me escucha, verdad? Sí, 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 te escuchamos. A todos te escuchamos. Es Muy que bien. estaba mal mi micro. Ah, Aorta, ya. vena, profe, la D. Sí, la respuesta correcta tenemos ahí la D, aorta, vena, ¿no? Correcto. A ver, la siguiente. la B, Palafito, lago. La E. Casa, caserío. ¿Qué es palafito? A ver, ¿qué es palafito? ¿Alguna idea, por favor? Sitio del lago, algo así, profe, creo. Pero concuerdo Una con construcción de palos encima del agua. Claro, una construcción, ¿no? Encima del lago, del agua, ¿no? Correcto. Entonces la respuesta correcta ahí es cabaña bosque, ¿ah? La letra A. No es casa caserío, como ahí están mencionando, ¿ah? Cabaña bosque. Vamos con la siguiente, a ver. Foco poste. 3. ¿Qué relación encuentro ahí? Carga C. Villa Correa, En el foco, ¿qué relación puedo encontrar, Ah, no? El foco poste. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el foco va al poste, ¿no? La hebilla va a la correa, puede ser. La pantalla va al televisor. El eslabón va a la cadena y la cacha va a la pistola. Todos van, ¿no? Todo concuerda. Vayamos a ver otro tipo de relación. A ver, en cuestión de forma, a ver, el poste tiene una forma alargada y el bolígrafo también. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser carga bolígrafo, ¿no? Por la forma del objeto, ¿ya? Ahí me dice María Esther la C. Por la forma del objeto no tendría mucho sentido la respuesta pantalla televisión. ¿Ya? La respuesta es carga bolígrafo.
A ver, teniente oficial. ¿Cuál es la respuesta? Obispo, sacerdote. Obispo, sacerdote. Muy bien. La respuesta correcta, obispo, sacerdote. Correcto. Por intensidad, ¿no? Azúcar, azucarera. Libro, librería. Libro, librería. ¿Sí? A ver, otra. No, un libro, librería. Todo cumple, ¿no? Mire. Sopa va al el libro, va a la librería, la sopa va al plato, el Comida, alimento, olla. la comida va a la olla, el vino va al odre. Todo cumple. ¿Qué podría ser? A ver, otra relación que podamos encontrar ahí, de azúcar a azucarera. ¿Mm? Por el elemento que vamos a mencionar, la respuesta correcta ahí sería vino va al odre, ¿no? Vino va al odre. Así como el azúcar va a la azucarera, el vino va al odre. La respuesta correcta ahí es la E. Vino, odre, ¿no? Productos de consumo, muy bien. Ahí Miguel nos dice productos de consumo, ¿ya? A ver, vamos. Serpiente es a reptar, ¿no? Serpiente es a reptar. Como Peces a nadar. peces a nadar, ¿ya? Puede ser. Todo cumple, ¿ah? Soldado, Todo cumple, ¿ah? Mira, peces a nadar, pelícano es a volar, canguro es a saltar, soldado es a rampar, cocodrilo es a caminar. Cocodrilo a caminar, probablemente no, ¿no? Bueno, soldado a rampar, no siempre rampa. Eliminamos esta alternativa. Pelícano vuela, ¿no? El pez nada. Nos quedamos con estas tres. A ver, seguimos analizando. ¿Qué relación más puedo encontrar acá? ¿Qué otra relación? Bueno, no podemos encontrar pez a nadar porque son animales de tierra, ¿no? Animales de tierra, serpiente a reptar. Entonces la alternativa correcta sería canguros a saltar, ¿no? Canguros a saltar porque son animales de tierra bueno, el otro es de aire y el otro es de agua, ¿no? Es una relación que puedo encontrar ahí. 7. Niño es a hombre como... Mujeres a madre. tallo, tronco, A ver, niño, el niño es un tipo de hombre. Al decir hombre se refiere a ambos, ¿no? Masculino y femenino. La mujer es un tipo de madre, no todas, no todas, ¿no? Podemos utilizar ahí. Pero se vuelve, porque un niño se vuelve a ser hombre y una mujer vuelve a ser madre. Claro que sí, sí. Ahora vayamos por el género, a ver. Acá tenemos hombre, ¿no? Hombres todos, ¿sí? Todo. Ahora, si decimos mujer madre, tendría que ser grado de intensidad. La respuesta correcta tenemos ahí es tallo tronco, ¿no? Es la respuesta correcta. Tallo tronco. 7D, ¿ya? A ver, tenemos tiempo, sí, todavía. Oso hiberna, perdón. El oso hiberna. El oso es a hibernar como golondrina, Golondrina emigra. golondrina es a emigrar. Claro que sí, ¿ya? Muy bien, a ver. Departamento es a edificio, fácil, ¿ah? Como Anaquel es la biblioteca. celda, anaquel. panal, Celda es a panal. Por la distribución. Por la distribución, ¿no? Dentro del departamento, el edificio se encuentra departamentos, ¿no?
edificios se encuentran departamentos, en el panel encontramos celdas, ¿no? Y ahora, por el objeto para vivir, ese aspecto también hay que considerar, ¿no? 10. Esfuerzo esa fatiga como Descuido es accidente. descuido ese accidente, correcto, ¿no? 11. Ira es a colérico, intensidad, como facilísimo. La E, muy bien. Benevolencia es a bondadoso. Benevolencia es bondadosa. Claro que sí. 12. Sonrisa es a risa, como Gemido es a llanto. La A, Gemido es profe. llanto. mueca es a gesticulación. Mueca es a gesticulación. La respuesta correcta. 13. Tragedia es a pesar, como Fiesta es a alegría. La D, profe, creo. duelo es a luto, ¿no? Duelo de Duelo es salud. a luto. Duelo es a luto. Tragedia es a pesar, como duelo es a luto. 14. Gobierno es a país, como Cerebro es a cuerpo. cerebro es al cuerpo, ¿no? Correcto. Cuerpo. Vamos. 15. Siervo es a rumiante, como Canguro marsupial. Canguro es a marsupial. a ver, la número 15. Correcto. Canguro es a marsupial, correcto. Enemistad es a odio, como Intimidación es a temor. La C, profe. ujú, a ver, a ver. Enemistad es a odio, como ¿qué dijeron? Intimidad, no. Intimidación es a temor, no. No, no, no. Cortesía es a amistad. Esa es la E, respuesta profe. correcta. Cortesía es a amistad. Muy bien. Vayamos con la 17. Declamador es a poema, como Cantante de Conductor ópera. es automóvil. declamador es a poema, como La E, profe. cantante es a ópera, ¿no? Muy bien, correcto. Párpado es a ojo, como Corcho a botella. muy bien. Corcho es a botella, muy bien. Por la cubierta, ¿no? Con el párpado se protege el ojo y con el corcho, bueno, protegemos el líquido que está dentro de la botella, ¿no? 19. Mecha esa vela, como filamento esa Filamento es a bombilla, bombilla. correcto. Y finalmente 20. Sonido esa melodía, como Voz es a canto. no. Eco Ritmo, es, sexta, creo. eco esa repercusión. Esa es la respuesta. Eco esa repercusión. Muy bien, algunos de estos ejercicios vamos a estar analizándolos también. Algunos puntuales vamos a estar utilizando algunos ejercicios para el examen. Recuerda que en el examen entra ejercicios de los que utilizamos en las clases y también otros que suelo poner, ¿no? Entonces, mucha observación. Enviamos ejercicios, ¿no? Los docentes nos piden, ¿no? Coordinación, enviar un número total y de esos, pues coordinación se encarga de poner las que considere necesarias, ¿no? Entonces, hay que estar repasando algunos de esos ejercicios, ¿ya? Voy a compartir rápidamente el código de asistencia para que ustedes registren en el enlace necesario. Un momento, por favor. Es el enlace, perdón, el código de la asistencia de hoy y tenemos el enlace respectivo aquí. Un momento. Es el enlace, ¿no? ¿Ya?
Muy bien. Recuerda, la siguiente clase vamos a hablar de ejercicios sobre oraciones incompletas y nada, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, tal vez, hay que estar al tanto de los mensajes. Me imagino que ya nos irán contando cuándo va a ser el examen de este tercer control, ¿no? Entonces estemos pendientes de ello, ¿ya? Muy bien, queridos estudiantes, nada más agradecerles por vuestra presencia y que tengan una bonita tarde a repasar, a estudiar. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta la siguiente. Adiós. Chao, profe, provecho con su menú. Igual ustedes. Nos vemos. Hasta luego.